Un feliz martes 20 de abril de 2021. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Como saben, en esta semana nos estamos acercando en esa cuenta regresiva a el Día Mundial de la Tierra, a la cumbre virtual de líderes que ha organizado Estados Unidos, y estamos hablando de al menos unos 40 líderes mundiales, cuando además Estados Unidos está en la era Biden, pues marcando su regreso a este acuerdo de compromisos, el acuerdo de París sobre cambio climático, y cuando estaremos recibiendo varios reportes de distintas organizaciones en relación con qué ha pasado en los últimos años. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal en esa trayectoria de cumplimiento de los compromisos? ¿Y qué trajo la pandemia, además de traer nuevos desechos, en los tipos de desechos por todos los insumos que ahora tenemos que usar, desde equipos de protección, los doctores y enfermeras, cubrebocas, etcétera, etcétera? Así que desde el día de ayer teníamos la intención de hablar con nuestra invitada, quienes ya ven ustedes ahí en pantalla. Ella es Ornella Garelli. Ella es especialista en consumo responsable y en cambio climático de esta organización conocidísima Greenpeace, en el capítulo México, por supuesto. ¿Cómo estás, Ornella? Muy bien, Gabriela, muchas gracias por el espacio. A ti por la oportunidad de incluso preguntarte en esa fotografía que queremos tomarle a la pandemia y los esfuerzos de reducción de gases de efecto invernadero, pero pues claro, empezando por emisión de basura y de CO2, decirte si nos puedes describir qué es lo que pasó o ha pasado hasta ahora en los últimos 12 meses, si quieres. Sí, pues mira, desde antes de la pandemia la contaminación por plásticos ya era un gran problema, un riesgo, una amenaza para la salud de nuestros ecosistemas, incluidos nuestros océanos. Pero ahora con la llegada de la pandemia, particularmente con nuestra estancia en cuarentena, hemos visto un incremento en residuos sólidos municipales, que incluye plásticos de un solo uso, ¿no? Bien lo mencionabas, estamos hablando, por ejemplo, de incrementos en estos platos desechables, cubiertos, vasos, tapas, bolsas, todos estos artículos que se han utilizado en la comida para llevar, en los servicios a domicilio, porque sí, claro, los restaurantes han tenido necesidad de vender así por estar cerrados. Pero al mismo tiempo también hemos visto un incremento en plásticos de un solo uso a partir del aumento en el uso de la población de estos equipos de protección personal como cubrebocas y guantes desechables. Hay estudios, por ejemplo, uno publicado en la revista Ciencia Ambiental y Tecnología, que indican que cada mes durante la pandemia a nivel mundial utilizamos alrededor de 129 mil millones de cubrebocas desechables Uf, y 60 mil millones de guantes. Entonces, imagínate, es muchísimo. repíteme las cifras, cubrebocas y guantes. Cubrebocas son 129 mil millones de mascarillas, de cubrebocas, y 65 mil millones de guantes. Entonces, todo esto ya lo ha indicado la ONU. El 75% de estos equipos que estamos utilizando, la ONU estima que va a terminar en los ecosistemas o en rellenos sanitarios. Entonces, estamos hablando de miles de millones de artículos que van a contaminar nuestro planeta y que además pueden ser un riesgo para la salud, porque a recordar que el SARS-CoV-2 puede permanecer activo en superficies plásticas por 72 horas al menos. Hay estudios que indican un tiempo mayor, pero pues puede ser un riesgo particularmente para estas personas que se dedican a la recolección y separación de basura. Entonces, ahí está el problema. Desafortunadamente, Ornella, con la pandemia, como que retrotraímos nuestras prioridades a un modo como de sobrevivencia y tenemos, digamos que estas prioridades lejanas o las sentimos más lejanas, las que tocan a nuestro consumo y uso responsable de este tipo de insumos. Pero platícame cuánto las leyes, las autoridades en los últimos 12 meses lo han notado, lo que estás describiendo, y se han preocupado y usan la legislación para también aplicar medidas relacionadas a evitar estos desechos. Sí, pues para iniciar faltan todavía más investigaciones, más diagnósticos de las autoridades municipales que indiquen cuánto ha aumentado estos residuos, porque necesitamos saber el aumento para poder medir y para poder cambiar, ¿no? Hay un estudio, un diagnóstico muy bueno que hizo el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que indican un aumento de al menos 16.5% en residuos sólidos, que son los que generamos en casa o en comercios, y residuos biológico-infecciosos, que son los que se generan en hospitales. Entonces, ya estamos hablando al menos de este porcentaje de aumento, pero podría ser más, ¿no? Y dependiendo también de cada ciudad. Entonces, la primera medida es esta,
cuantificar exactamente cuánto está aumentado estos residuos y cuántos de ellos son plásticos de un solo uso, ¿no? Después de esto, hay muchos estados en nuestro país, al menos 25 estados, que ya tienen alguna prohibición de productos plásticos. Y estas prohibiciones venían desde algunos años antes de iniciar la pandemia. Y ahorita con la pandemia hemos visto en la práctica una falta de cumplimiento de estas prohibiciones que en muchos estados ya son legales, ya se están implementando, como en la Ciudad de México, que no se han echado para atrás, pero en la práctica no se están cumpliendo, ¿no? Entonces, también falta innovar qué mecanismos se pueden utilizar para seguir cumpliendo con estas prohibiciones que han sido un gran paso, pero al mismo tiempo, pues, proteger nuestra salud. Aunque aquí me gustaría hacer un comentario, ¿no? En específico. Muchas veces pensamos que al utilizar un desechable nos vamos a proteger, vamos a evitar contagios. Pero lo cierto es que no necesariamente es así, ¿no? Hace algunos meses en Greenpeace mostramos una declaración de expertos internacionales de alrededor de 20 países. Estamos hablando de virólogos, epidemiólogos, expertos en salud pública, que indicaban que es seguro utilizar reutilizables, es decir, utilizar un vaso, un plato, cubiertos reutilizables que ya tenemos en casa. Mientras que los lavemos adecuadamente con agua y jabón, podemos estar tranquilas de evitar contagios. En cambio, los plásticos de un solo uso, estos desechables, también vienen de fuera de casa, no sabemos quién los tocó, han sido manipulados por otras personas y pues puede también ser pues un foco de infección. Entonces, mientras lavemos las cosas, podemos utilizar reutilizables. Y lo mismo aplica para estos equipos de protección personal. Si tú no tienes un paciente con COVID-19 en casa, si no trabajas en un hospital, puedes utilizar un cubrebocas de tela que puedas lavar en casa y reutilizar. Por supuesto. Ayúdame a dejar bien claro cuáles son ejemplos de plásticos de un solo uso. ¿Cómo puede saber un consumidor qué tipo de plástico tiene frente a sí? Sí, pues mira, los plásticos o productos plásticos de un solo uso son aquellos diseñados para utilizarlos por unos cuantos minutos, segundos o un par de veces y después tirarlos. Por eso son un problema, por su concepción para convertirse en un desecho. Y estamos hablando de todos estos conocidos como desechables, ¿no? Que se utilizan en las fiestas o en la comida para llevar, como pues charolas para alimentos, vasos, tapas, platos, popotes, varillas para globos, que son los que más están siendo prohibidos en los estados, las bolsas de súper también, estas de plástico, esto por una parte. De ahí también plásticos de un solo uso son estos envases y embalajes, la bolsa de las papitas, la botella de PET donde compras refresco o agua. Estos también son productos plásticos de un solo uso y también hay que evitar, porque la mayoría de ellos no pueden reciclarse en nuestro país. Y en tercer lugar, también estos insumos de protección personal, equipos de protección personal, también son plásticos de un solo uso porque también están diseñados para tirarse, aunque bueno, al estar en el sector salud, su concepción es un poco distinta porque sí son necesarios, ¿no? No como este popote que realmente pues no es tan necesario. Podemos prescindir de él si no tenemos alguna condición médica que nos obliga a utilizarlo. Ahora, volteando a ver a nuestros hábitos, ¿quién no ha pedido comida para llevar o para que nos traigan en estos últimos meses? Ustedes deben tener una cantidad de trabajo enorme ahora por lo que ha pasado en el último año con la pandemia y nuestros hábitos. Háblame de los hábitos que ya puedo cambiar. Ya hoy yo sí veo, no siempre, pero sí ves excepciones de personas que llevan su propio Tupperware, su propio contenedor cuando piden comida para llevar. Yo lo he visto, pero no es la norma, no es la regla y esta es una audiencia latinoamericana la que te está viendo. ¿Con qué nos dejas de cuestiones prácticas para tener en cuenta cuando tenemos estas opciones de ayudar además? Sí, pues el principal mensaje que me gustaría dar es que creamos en los cambios individuales, ¿no? Obviamente la contaminación por plásticos, el cambio climático son problemas complejos que requieren soluciones sistémicas, pero aún así, al hacer cambios en nuestros estilos de vida, en nuestros hábitos de consumo del día a día, sí podemos contribuir a construir esa sociedad que queremos ver, ¿no? Al mundo en el que queremos vivir. Entonces, nuestra recomendación para evitar los plásticos de un solo uso definitivamente es transitar a los reutilizables como tú lo decías, ¿no? Si tú tienes la oportunidad, consume local, consume en estos sitios cercanos a ti, donde puedas llevar tus propios recipientes, tus propios toppers, que te los rellenen, tu propio termo, tu propio cilindro para el agua. Realmente dices, oh, no, puedes pensar, no, cargarlos, lavarlos, pues bueno, es un pequeño esfuerzo que realmente puede traer grandes beneficios personales, pero también para el planeta que compartimos.
y pues no pensar, no caer en esta publicidad engañosa de muchas empresas que pintan el unicel de café y ya nos dicen que es ecológico, o estos compostables, biodegradables, reciclables, todo esto es parte de lo mismo, porque siguen siendo desechables, siguen anclados en esta cultura del usar y tirar, que es lo que tenemos que dejar atrás, porque el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, para eso es mejor privilegiar pues los reutilizables, llevar tu propia bolsa, tu propio termo y pues consumir local. Pues no estaría mal que hiciéramos todos una revisión en los siguientes días de nuestras salidas de casa, ¿no? Y a ver qué lo compramos, cómo lo llevamos, con qué lo transportamos, cómo lo consumimos, desde alimentos hasta otros insumos. Yo me imagino que lo que ha sucedido en el último año, desde la temperatura, uno de los años más calientes, 2020, y todos los estudios que nos están señalando qué pasó en 2020, cuando el mundo se frenó en seco por la pandemia y contrario a lo que muchos creímos, pues no, este tema del calentamiento global continuó y ya hay muchos expertos que están divulgando en estas horas, pues estudios. Yo me imagino que ustedes deben tener plato lleno. Háblame de tu experiencia para convencer a la gente en los últimos 12 meses de su contribución al planeta. Sí, pues justamente la crisis sanitaria que vivimos es una llamada de alerta, ¿no? Nos muestra cómo esta relación de explotación que tenemos con la naturaleza, pues está afectando nuestros ecosistemas, está afectando nuestro planeta, pero también a nosotras, ¿no? A las personas. Y un mensaje que siempre hemos dado es que no hay salud en un planeta enfermo. Para cuidar nuestra salud tenemos que cuidar el planeta que compartimos. Entonces, justamente sí, nos da esta oportunidad de reflexionar e incluso ir más allá, ¿no? Buscar cambios que sean sistémicos, como transitar hacia una economía que sea más sostenible. Hemos visto también ahora con la crisis económica, la desigualdad que ha surgido, o más bien que ya estaba, pero que hemos visto más visiblemente en estos últimos meses, que necesitamos también un cambio en el modelo económico, ¿no? En el modelo de producción y de consumo que tenemos, que se basa en esta producción industrial, en la producción masiva, en consumir y consumir aunque no necesitemos eso que estamos consumiendo. Entonces, nuestra apuesta es por avanzar hacia modelos alternativos, hacia iniciativas de consumo responsable que nos permitan transformar estos hábitos de consumo y pues consumir lo que necesitamos particularmente, pero también consumir local, apoyando las economías de nuestra ciudad, de nuestra región, y también pues apostando por productos que sean no solo locales, sino que también sean, por ejemplo, producidos artesanalmente, de forma no ultraprocesada, porque ya vimos también que los ultraprocesados dañan nuestra salud y nos han hecho una sociedad mucho más vulnerable ante la COVID-19, ¿no? Entonces, les invitamos a que visiten nuestro micrositio de consumo responsable, donde tenemos muchas alternativas que pueden pues, seguir para cambiar sus estilos de vida. Es consumoresponsable.greenpeace.org.mx y aquí pues encontrarán todos estos tips para transitar hacia un estilo de vida más sostenible. Incluso para generar buenos hábitos, ahora que los chicos han estado fuera de clases presenciales, ya regresan a algunos países, pero es un buen ejercicio para que los niños se involucren también en estas prácticas tan necesarias. Ornella, me da mucho gusto saludarte, recibirte en este espacio, agradecerte la oportunidad de esta conversación y pues sí, evangelizar un poco, porque eso es lo que ustedes también son, evangelizadores de estos temas tan importantes para el planeta. Buen día y gracias. Muchas gracias, Gabriela. Hasta luego. Hasta luego.